Bueno, ¿cómo les va? Yo soy la doctora Natalia Cáfaro, soy médica pediatra, soy jefa de la sala 200, que es el internado de oncohematología del Hospital de Niños de Córdoba. En esta oportunidad vamos a hablar sobre neutropenia febril en el paciente inmunocomprometido. En primer lugar, las definiciones. Neutropenia se define como una cifra de neutrófilos totales menor o igual a 500 por milímetro cúbico o un recuento entre 500 y 1000 por milímetro cúbico con descenso brusco entre un 25 y 50% producido en la última semana. Fiebre es un registro axilar de 38,5 o dos registros mayores de 38,1 grados centígrados en las últimas 24 horas. ¿Cuál es la importancia de la neutropenia febril? Debemos considerar que la neutropenia febril en el inmunocomprometido es una urgencia infectológica. Ese es el concepto que debemos grabar. Por lo tanto, ahí ejecutaremos todas las acciones para tal fin, como si fuese una urgencia. El riesgo es mayor cuando el recuento de neutrófilos es inferior a 100 por milímetros cúbicos. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir? En primer lugar, definir los grupos de riesgo, buscar el foco infeccioso, instaurar tratamiento empírico parenteral de amplio espectro a la brevedad, el seguimiento clínico y de cultivos y redefinir el riesgo a las 48-72 horas y considerar probables cambios de conducta. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿cómo vamos a definir el grupo de riesgo? Para definir grupo de riesgo tenemos en cuenta la enfermedad de base, la expectativa de neutropenia de ese paciente. Esto lo vamos a ver en conjunto con el oncólogo, el oncohematólogo, es decir, de acuerdo a qué quimioterapia ha hecho ese paciente, es la expectativa que uno tendrá de neutropenia. Si es de una semana, si es mayor, hay neutropenias prolongadas, que son hasta de un mes. Entonces ahí nos cambia el riesgo del paciente. Los signos de comorbilidad, que ya los vamos a ver. El estado general del paciente, los focos clínicos, el estado nutricional, que como bien saben no es lo mismo un paciente eutrófico que un paciente que está desnutrido, y el seguimiento que siempre vamos a hacer del paciente a las 48-72 horas, que haremos un seguimiento clínico de cultivos, la PCR, el foco y la fiebre. ¿A qué llamamos signos de comorbilidad? A los sangrados, cuando hay un sangrado incoercible, cualquier trastorno metabólico, trastornos del medio interno, insuficiencia renal, hepática o cardíaca, hipertensión arterial, hipertensión endocraniana. Entonces, grupos de riesgo. Bajo riesgo sería aquel paciente que se encuentra en buen estado general, clínicamente, que tenemos la enfermedad de base controlada. Esto también lo vemos conjuntamente con el oncólogo, el oncohematólogo, es decir, cómo está su enfermedad, si ha tenido alguna recaída, cómo viene respondiendo al tratamiento, eso lo tenemos que consensuar. Si no lo sabemos, bueno, no lo tomamos ese dato, lo consideramos como de alto riesgo hasta que hayamos podido entrevistarnos con el oncohematólogo. La predicción de la neutropenia, que sea menor de 7 días, eso es considerado de bajo riesgo, porque es un paciente que sabemos que en una semana más tardar va a empezar a recuperar sus neutrófilos. Cuando no hay signos de comorbilidad grave asociada, cuando no hay focos clínicos severos, cuando el paciente es eutrófico o desnutrido entre primero y segundo grado, y todo aquel paciente que a las 48-72 horas tengamos cultivos negativos, PCR baja, foco clínico controlado, que esté afebril y sin signos de comorbilidad grave asociada. El paciente de alto riesgo es aquel paciente que está en regular o mal estado general, que tiene una leucemia mieloide aguda, que siempre es una patología de mayor gravedad, sobre todo en el periodo de inducción, que es la primera fase del tratamiento de la leucemia, cuando más riesgo tiene ese paciente, los linfomas de Burkitt, la inducción, el periodo de inducción de la leucemia linfoblástica aguda. La inducción también es la primera fase de tratamiento, generalmente el primer mes, que es cuando el paciente se encuentra en mayor riesgo. Muchas veces nosotros lo dejamos internado al paciente 15 días seguro y a veces hasta un mes, si es que no tienen dónde quedarse, que sea cerca del hospital, por los riesgos que hay en ese momento de la enfermedad. Aquel paciente que tiene recaída de la enfermedad con compromiso de la médula ósea. Cuando el foco clínico es de riesgo. ¿Cuáles son los focos clínicos de riesgo? La mucositis severa, la enteritis, el distrés respiratorio o los cambios en la radiografía de tórax, la alteración del sensorio
o infecciones focales. La hipotensión es otro factor de riesgo, y cuando reaparece la fiebre en el curso de la neutropenia también se considera de riesgo, y aquel paciente que a las 48 o 72 horas tiene cultivos positivos, ya sea que los tenía y no los negativizó, o que se han positivizado cultivos que anteriormente eran negativos, signos de comorbilidad, foco clínico que no esté controlado, por ejemplo, estuvimos tratando alguna mucositis, alguna neumonía y no hay buena respuesta, entonces eso diríamos que no está bajo control, y la persistencia de fiebre. Eso también es un signo de alto riesgo y de prestar mucha atención. ¿Qué es lo que debemos reevaluar a las 48 o 72 horas? Esto es muy importante porque son pacientes de altísimo riesgo que debemos estar siempre observándolos y por eso hacemos un replanteo a las 48 o 72 horas. Tanto con los cultivos, si es que el paciente sigue con fiebre. Si el paciente viene respondiendo bien y está afebril, esperamos, no recultivamos. Vemos la evolución clínica del paciente. La persistencia o no de fiebre también nos va a determinar cómo va evolucionando ese paciente. Los signos de comorbilidad que ya hablamos. El recuento de los neutrófilos, porque tomando como base el recuento de los neutrófilos, nosotros ya sabemos si ese paciente está recuperando sus defensas o no, o sigue todavía estando en riesgo. El foco. Siempre es muy importante, nosotros como clínicos, que busquemos el foco. Entonces, hay que estar muy atento como con cualquier paciente. La anamnesis, es decir, dónde estuvo ese paciente, los contactos que ha tenido, cómo se siente, bueno, los datos que uno puede sacar siempre, que son muy amplios de la anamnesis. Y recordar que la anamnesis se puede efectuar nuevamente, es decir, no nos quedemos con la anamnesis que hacemos el primer día, podemos el segundo día más tranquilos o con más datos ir ampliando, ir profundizando esa anamnesis al paciente y a sus familiares, porque en pediatría uno, si el paciente es grande, hacemos la anamnesis al paciente y si son chiquitos es a los familiares y si el paciente es grande también podemos repreguntar al paciente y a los familiares que están presentes. En el examen físico, que debe ser minucioso, debemos poner énfasis en estos niños oncológicos, inmunodeprimidos, en lo que es la mucosa bucal, porque son células de reproducción rápida que se dañan con la quimioterapia, entonces ahí puede haber puerta de entrada de infecciones. Los tejidos blandos, siempre observar la piel, en la piel pueden aparecer todo tipo de lesiones que pueden ser manifestación de infecciones bacterianas y micóticas, desde lesiones eritematosas, máculas, pápulas, nódulos con centros de coloración oscura o con secreción, todo debe estar bajo nuestra observación. Signos del sistema nervioso central, observar siempre la región perianal por la presencia de abscesos o de eritema, celulitis perianal, y en estos pacientes que todos tienen colocados catéteres permanentes, implantables o semi-implantables, observar el sitio de inserción, si hay eritema, si hay secreción, si hay por debajo de la piel eritema en el sitio del trayecto que el catéter tiene bajo la piel, que eso se llama tunelitis, o sea, siempre el catéter lo miramos permanentemente, todos los días. Bueno, hacer hemograma completo, función renal y hepática, esto también para ver los signos de comorbilidad. Cultivos, cultivamos hemo, retrocultivo, radiografía de tórax, urocultivo y todo lo cultivable. Es decir, si el paciente tiene diarrea, hacemos un coprocultivo. Si el paciente tiene un absceso, lo tratamos de cultivar. Si el paciente tiene una lesión de piel, hacemos biopsia y cultivamos. Siempre tenemos que estar buscando la infección. Bueno, y según la clínica, entonces esto, el coprocultivo, el ecocardiograma, hacer punción lumbar si consideramos necesario, radiografía de senos paranasales, cultivo de lesiones de piel, de secreciones para virus, si el paciente tiene algún cuadro respiratorio. Y solicitamos PCR, nosotros nos guiamos con la PCR, no con la eritrosedimentación, dado que estos pacientes crónicos en general tienen alteración de la eritrosedimentación. Entonces, como signo de inflamación y de probable infección, utilizamos como reactante la PCR. Bueno, el tratamiento es empírico siempre, salvo que tengamos un foco muy claro. ¿Cuáles son las premisas del tratamiento empírico? Debe ser siempre por vía parenteral, debe ser de amplio espectro, debemos considerar la situación epidemiológica de la institución, o sea, del hospital, debe iniciarse sin demoras, es una emergencia, una urgencia infectológica.
¿Qué usamos actualmente como tratamiento inicial con todas estas premisas? Usamos piperacilina tazobactam, 300 miligramos por kilo por día, cada 8 horas, con una dosis máxima de 16 gramos al día. ¿Cuándo se finaliza ese tratamiento? Bueno, a las 48 horas, como ya vimos antes, hay que hacer el replanteo y vemos si los cultivos son negativos, si permaneció afebril al menos 24 horas y tenemos evidencia de recuperación de la médula ósea. ¿Esto qué sería? Que los neutrófilos absolutos, no los glóbulos blancos, sino los neutrófilos absolutos, estén 100 por encima del nadir, o sea, del valor con el que el paciente vino inicialmente. Con esas tres cosas que se cumplan, nosotros podemos retirar los antibióticos. O sea, cultivo negativo, 24 horas afebril y evidencia de recuperación de médula ósea. Se retira antibiótico y queda sin nada el paciente. Esto es algo que es de lo más nuevo que se está haciendo, de tal manera de no hacer antibióticos por tiempo prolongado, para no generar resistencia en estos pacientes que se internan numerosas veces por neutropenia febril y numerosas veces utilizando los mismos antibióticos. ¿Cuáles son las dudas? Son muchas las dudas con estos pacientes, pero bueno, yo acá puse las más frecuentes, las que en general todos tenemos que conocer. Después, por supuesto, vamos viendo con el paciente y tomando las decisiones que puedan salirse de la norma. La vancomicina. ¿Cuándo usamos vancomicina en forma empírica? Se usa en aquel paciente de alto riesgo con signos de shock, que pueden ser taquicardia como primer signo, la hipotensión, el mal aspecto general. Cuando tenemos una aparente infección del catéter, que es lo que les decía antes, cuando hay celulitis, tunelitis, infección del bolsillo, que es la infección que se produce en el bolsillo donde está el catéter implantable, que está por debajo de la piel, se ve un eritema, o sea, todo lo que sea secreción, enrojecimiento y demás del catéter, colocamos vancomicina. Cuando tenemos signos clínicos de celulitis en otra zona aparte del catéter, cuando tenemos una mucositis severa, también colocamos vancomicina, y cuando tenemos un cuadro de dificultad respiratoria severa. Esas son las indicaciones empíricas de vancomicina, aunque no tengamos un cultivo positivo, ¿cierto? Tenemos una alta sospecha de infecciones por estafilococo. La endocarditis, que es un poco más rara, por lo menos nosotros en la sala 200, yo llevo muchos años ahí, no hemos visto hasta ahora ningún cuadro de endocarditis, pero bueno, siempre hay que tenerlo presente. Hemos hecho muchos ecocardiogramas buscando esta infección. ¿Hasta cuándo se mantiene la vancomicina? Se mantiene hasta ver cultivos. Si son negativos para gram positivos, se suspende. La duración del tratamiento para infecciones por gram positivo va a depender del germen, sitio de la infección y evolución, pero es un mínimo de 7 días. Es decir, nosotros la ponemos empíricamente y después si en los cultivos, por ejemplo, aparece un estafilococo, bueno, ahí vamos a continuar el tratamiento porque ya tenemos una infección confirmada. ¿Cuándo colocamos empíricamente tratamiento para gérmenes anaerobios? Cuando tenemos abscesos o infecciones de la boca, abscesos en la región anal o presencia de dolor durante la defecación, cuando tenemos enteritis de etiología no conocida. Podemos utilizar metronidazol, clindamicina y meropenem, que es en última opción. Generalmente usamos metronidazol para todo lo que sea abscesos perianales o enteritis y clindamicina para las infecciones en la boca. Ahí estaríamos cubriendo los anaerobios. ¿Cuándo usamos meropenem? Estos son antibióticos, uno tiene que ser muy discreto en el uso de antibióticos, muy cuidadoso. Todos tendemos a querer poner todo con estos pacientes, pero hay que considerar siempre que no le hacemos un bien, porque si creamos una resistencia nos vamos a quedar sin recursos para cuando haya una infección verdaderamente comprobada. Entonces debemos ser muy criteriosos en el uso de antibióticos, tanto para ponerlo como para sacarlo precozmente si lo hemos puesto en forma empírica. Entonces, vancomicina, meropenem son antibióticos de último recurso que los debemos poner con conciencia. Es por eso que yo enumero acá las razones en las cuales nos pondríamos a estos antibióticos. Bueno, meropenem en aquel paciente de alto riesgo, severamente comprometido, combinado con vancomicina. Es decir, si tenemos un paciente que llega en muy mal estado general o en shock, o directamente aquellos pacientes que van
a unidad de cuidados intermedios o a terapia intensiva, en general los antibióticos de inicio son meropenem y vancomicina hasta que veamos si aparece algún cultivo, si se detecta algo. O sea, el paciente que está grave generalmente tiene meropenem y tiene vancomicina. Cuando tenemos recurrencia en el mismo periodo de neutropenia, luego de permanecer más de 48 horas afebril. Este es un criterio que está reevaluado, digamos. Nosotros no lo estamos haciendo en este momento tan riguroso. Antes se hacía así, o sea, por ejemplo, un paciente que dejaba de tener fiebre, volvía a tener fiebre en el mismo periodo de neutropenia, es decir, sin haber recuperado sus neutrófilos, directamente esté como esté el paciente, le rotábamos, se recultivaba y se rotaba a meropenem. En este momento estamos siendo más criteriosos y esperamos, si el estado clínico es bueno, se mantiene, se recultiva, eso sí, siempre, y se mantiene una conducta expectante. Cuando sospechamos infección por anaerobios y no tenemos una respuesta adecuada a metronidazol o clindamicina luego de 48 horas de tratamiento, también ponemos el meropenem. Todo esto que yo les estoy diciendo es cuando lo ponemos en forma empírica. Obviamente que si nosotros en los cultivos tuvimos confirmado una infección por gram negativo que fuese resistente a piperacilina, tazobactam, obviamente que colocamos meropenem de entrada, o sea, con la evidencia del cultivo. Lo mismo con la vancomicina. Si tuvimos un germen aislado, un gram positivo, directamente es indicación de colocar vancomicina. Eso ya no es empírico, sino es en tratamiento. Esto yo lo estoy poniendo cuando lo tenemos que decir en forma empírica. No se recomienda en el paciente neutropénico que persiste febril luego de 5 a 7 días. Es decir, si el paciente entra con fiebre y pasan 5 o 7 días y sigue teniendo fiebre, pero su estado general es bueno y los cultivos siguen negativos, no es indicación de rotar antibiótico. Lo dejamos con piperacilina, tazobactam y sí, en ese caso planteamos cubrir hongos, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuándo ponemos tratamiento con anfotericina B, que es lo que utilizamos nosotros para cobertura de hongos en los pacientes inmunocomprometidos neutropénicos febriles? En aquel paciente que persiste febril, luego de 4 a 7 días de neutropenia, sin que le encontremos un foco clínico ni bacteriológico evidente, independientemente de su estado general y aún con un screening para hongos negativo. Explico un poquito esto, o sea, persiste febril, el niño no ha desmejorado, pero tiene fiebre diariamente, sigue neutropénico desde que ingresó, nunca recuperó los glóbulos blancos. El screening para hongos consiste en hacer hemocultivo, retrocultivo, urocultivo, radiografía de tórax, ecografía abdominal y puede ser, digamos, esto es valorable, puede hacerse fondo de ojo, y puede hacerse también una tomografía de tórax, depende si el paciente tiene sintomatología respiratoria o imágenes en la radiografía de tórax. Entonces, en este paciente, aunque esos screenings nos den negativos, igualmente se pone empíricamente anfotericina B. Siempre hay que buscar hongos. Después del quinto o 7 días de un paciente que sigue neutropénico y haciendo tratamiento antibiótico de amplio espectro, siempre hay que pensar en los hongos oportunistas. Cuando aparece un infiltrado pulmonar en el curso de la neutropenia, también cubrimos con anfotericina B. Y cuando hay algún foco sospechoso de micosis. ¿Cuándo sospechamos una micosis? En los infiltrados pulmonares sospechamos micosis. Cuando tenemos lesiones de piel de cualquier tipo, sospechamos micosis, porque en los pacientes inmunocomprometidos, por ahí las lesiones no tienen las características habituales que uno ve en los libros, son variables. Entonces las lesiones de piel, como yo les decía antes, hay que estar muy atentos, pueden corresponder a hongos, pueden corresponder a bacterias, o sea, hay que estar muy atentos y siempre tratar de biopsiarlas y, por supuesto, cubrir empíricamente hasta que tengamos alguna pista, algún diagnóstico final. Cuando tenemos algún foco ORL, sobre todo en si tenemos una radiografía de senos paranasales que nos objetive sinusitis, siempre pensando, hay hongos, los aspergillus, los mucor, que pueden dar sinusitis micóticas, entonces cubrir con anfotericina B. La dosis que usamos es de 0,5 a 1 miligramos por kilo por dosis, se hace una vez al día. Nosotros la pasamos en un goteo lento de 6 horas, que generalmente lo pasamos nocturno, protegido de la luz. Aquellos pacientes que han tenido antecedentes de infección micótica previa, confirmada,
y que, bueno, tenemos dudas, siguen con fiebre y han tenido una infección micótica previa, cubrimos con anfotericina B también. La duración va a depender si nosotros confirmamos que el paciente tiene una infección micótica o no, la duración del tratamiento. Antes de iniciar la anfotericina B, entonces hacemos lo que ya les dije antes, el screening para hongo. Lo recordamos, se hace hemocultivo, retrohemocultivo, siempre que estos pacientes tienen fiebre, como tienen catéteres, el catéter es un cuerpo extraño, siempre tenemos que buscar si hay alguna infección en el catéter. O sea que siempre hay que cultivar hemocultivo y retrocultivo. Se hace primero el hemocultivo y dentro de la media hora se toma la muestra del retrohemocultivo. Nunca antes el retrohemocultivo, porque si hubiese una infección en el catéter, podemos estar diseminando y hacer que se haga una, digamos que el hemocultivo se altere y nos dé positivo también. Nos haga una bacteriemia transitoria al tocar o al manipular el catéter y nos dé positivo el hemocultivo. Entonces, para saber si la infección corresponde a punto de partida del catéter, hay que hacer primero el hemo y después el retrohemocultivo. Radiografía de tórax, tomografía de pulmón, urocultivo, ecografía abdominal y acá al último puse el de galactomannan, que es un antígeno de superficie de Aspergillus que nos sirve muy orientador para obtener diagnóstico de aspergilosis, que bueno, últimamente nosotros por lo menos en el hospital estamos teniendo varios pacientes con infecciones por Aspergillus, que es un hongo oportunista, y bueno, y que siempre hay que tenerlo en mente, y que tiene un tratamiento que es distinto de la anfotericina B, que es el voriconazol, el antimicótico que se usa más específico para Aspergillus. Entonces tenemos que estar atentos y buscarlo. Bueno, todos los pacientes oncológicos, inmunocomprometidos, hacen profilaxis antibiótica, justamente para tratar de evitar estas infecciones, estas complicaciones. Una de las complicaciones más comunes que tenemos como secundarias a la quimioterapia, que son las infecciones y que muchas veces son fatales aún estando controlada la enfermedad. Entonces hacemos profilaxis con trimetoprima, sulfametoxazol. Esto es para las posibles infecciones por Pneumocystis carini. Usamos 5 miligramos por kilo 3 veces por semana en una dosis diaria. Eso lo hacemos en todo paciente que esté con tratamiento quimioterápico. Mientras dure la quimioterapia hacen esa profilaxis. Y después hacemos la profilaxis para infecciones bacterianas, que la hacemos con ciprofloxacina a dosis de 30 miligramos por kilo cada 12 horas, en el periodo de inducción de la leucemia, en las recaídas, previos a los trasplantes, que los pacientes hacen una aplasia importante, y en aquellos pacientes que van a hacer neutropenias prolongadas, o sea, que hacen quimioterapia, que sabemos que vamos a tener una neutropenia de 15, 30 y hasta más días. Entonces, en esos casos siempre usamos la profilaxis con ciprofloxacina. ¿En qué caso utilizamos terapia de bloqueo? ¿Qué es la terapia de bloqueo o lock therapy, como uno lo puede ver en inglés, o lo que nosotros llamamos el sello de catéter? Esto es prevención o tratamiento de infección cuando tenemos una infección de catéter confirmada por un retrohemocultivo positivo. ¿Y qué antibióticos utilizamos? Va a ser según el germen que aislemos. Si tenemos gram negativos, vamos a usar ciprofloxacina a una dosis de 3 miligramos por centímetro de catéter. ¿Qué sería esto? Como esto es una medicación que se hace y se deja actuando un mínimo de 8 horas, preferentemente 12 horas, y si fuese posible 24 horas y se vuelve a cambiar, se diluye esos 3 miligramos por kilo en los centímetros que tiene el catéter. Si el catéter es un catéter semi-implantable, se calculan 5 centímetros. Si el catéter es un catéter implantable, son 3 centímetros. Entonces, eso se usa, generalmente lo usamos nosotros por la noche. Se deja el catéter tapado e inutilizado un mínimo de 8 horas. Al día siguiente se lava el antibiótico y se sigue haciendo el resto de la medicación que el paciente está recibiendo o se vuelve a poner el suero que el paciente tenía. En caso de ser un gram positivo, usamos vancomicina a dosis de 5 miligramos por kilo, perdón, a 5 miligramos por centímetro de catéter. Esto siempre que tengamos una infección confirmada y lo usamos paralelamente
al tratamiento parenteral, es decir, por ejemplo, que tengamos un estafilococo aislado del catéter, ponemos la vancomicina en sellos de catéter, una duración de tratamiento entre 7 a 10 días, y también paralelamente se hace el tratamiento por vía parenteral. ¿En qué casos? Esto es algo que nos suele poner a veces en una situación de conflicto cuando extraer el catéter, porque bueno, el catéter es un gran esfuerzo a veces conseguirlo, colocarlo, es muy importante tenerlo, porque estos pacientes tienen permanentemente invasión de sus vías por extracciones de sangre, la quimioterapia, digamos, si se hace por vía venosa periférica, rompe las venas, o sea que no se puede hacer por mucho tiempo, algo transitorio, entonces el hecho de sacar un catéter implica tener que conseguir y poner otro lo antes posible. Pero hay indicaciones precisas en las cuales los catéteres hay que sacarlos. Si tenemos celulitis en el sitio de entrada del catéter, es indicación de extracción. Si tenemos una infección en el túnel o el bolsillo del catéter, las infecciones causadas confirmadas, ¿no es cierto?, por pseudomonas, cándida, estafilococo o enterococo que sea resistente a vancomicina, son indicación de extraer ese catéter, es decir, no se hace tratamiento, directamente se extrae y se hace el tratamiento, pero digamos, no hay forma de salvar la infección que está en ese catéter. Cuando tenemos persistencia de fiebre sin evidencia de otro foco de infección, cuando se rompe el catéter, o sea, lamentablemente hay momentos que el catéter se puede romper, entonces se produce una extravasación, ya sea subcutánea o bueno, o sale hacia el exterior, entonces ese catéter no sirve más, hay que sacarlo. En el caso de sepsis, a veces cuando la sepsis es incontrolable y el paciente está muy mal, muy grave, que generalmente eso es cuando van a terapia intensiva, muchas veces también una de las medidas es sacar el catéter. En el caso que haya endocarditis, cuando tenemos un retrohemocultivo positivo que persiste luego de recibir la terapia antibiótica adecuada, es decir, tenemos un diagnóstico, tenemos un retrocultivo positivo, hacemos el tratamiento que corresponde, hacemos los controles de retrocultivo a las 72 horas del tratamiento y si nos sigue dando positivo es indicación de sacarlo al catéter porque no está respondiendo al tratamiento. Y en las infecciones recurrentes causadas por el mismo germen, por ejemplo, un paciente que ha tenido una infección por un germen, lo tratamos, comprobamos que se negativizó y regresa a los 15, 20 días otra vez con una infección del catéter producida por el mismo germen que ya tratamos. En ese caso también hay que plantearse la extracción del catéter. ¿Qué conducta tomamos cuando tenemos infiltrados pulmonares en el paciente neutropénico febril? Bueno, esto es más grave aún porque generalmente tenemos que pensar que esos infiltrados pueden ser bacterianos, pueden ser virales también y pueden ser por hongos. Entonces se considera de gran gravedad y se cubre con meropenem, vancomicina, trimetoprim sulfa, Valtrim. Esto sería cubriendo el Pneumocystis carini. Siempre tenemos algunos signos que nos pueden orientar a infecciones por Pneumocystis carini. Tanto signos radiológicos como la hipoxemia, y cuando hay hipoxemia tener claro también de agregar corticoides, claritromicina y según los días de fiebre, es decir, si llevan más de 5 días de fiebre, también cubrir hongos incorporando la anfotericina B en las dosis que ya les dije anteriormente. Otras situaciones que plantea dificultad. En realidad estos son pacientes que de mucho cuidado y muy delicados y tenemos muchas situaciones que plantean dificultad, solamente enumeré dos. Una sería el paciente neutropénico que no tiene fiebre y tiene un foco. Está neutropénico, no tiene fiebre y tiene un foco. Entonces, bueno, ahí se trata con antibiótico preferentemente endovenoso. Y el paciente, cualquier foco, ¿no? Pero está neutropénico, entonces por ejemplo que tengamos una otitis, no tiene fiebre, pero está neutropénico, bueno, preferentemente por lo menos 48 horas de tratamiento antibiótico parenteral. Y aquel paciente que no está neutropénico, pero tiene fiebre, pero es un inmunocomprometido, también tenemos que estar con mucha atención. Por ejemplo, si el paciente está en ese momento internado haciendo quimioterapia y tiene fiebre,
No le ponemos antibióticos porque sí, pero ser muy exhaustivos en el examen físico, tomar siempre cultivos, por lo menos el hemo y el retrohemocultivo, eso siempre de rigor, y no darlo de alta por lo menos durante 48 horas, mantenerlo en observación y esperar los resultados de los cultivos. No poner antibióticos porque sí, tratar de ser criteriosos, pero tampoco dejarse estar con la toma de cultivos y el examen clínico. Bueno, acá les dejo una bibliografía. Alguna está muy a mano porque son de archivos de los archivos argentinos de pediatría. Después el libro PISO, que es el libro de oncología, que es muy interesante, es en inglés, pero muy claro en el manejo de estos pacientes. Y bueno, los pueden tomar como orientación, hay consensos, o para ampliar un poco el tema, el que le puede interesar un poco más, porque es un tema muy puntual, digamos, pero muy común, digamos, dentro de la oncología y dentro de la clínica pediátrica. Nosotros que somos clínicos, estamos en una sala de clínica donde se internan básicamente pacientes oncológicos que están en estado delicado porque son los que se internan justamente. Bueno, tenemos que conocer esto y por lo menos saber el manejo inicial. Bueno, espero haya sido de utilidad para todos ustedes y muchas gracias por haber escuchado.